Bien, jóvenes, es un placer saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de las sucesiones aritméticas, ya que es la continuación de lo que hemos hecho en la clase anterior. ¿Qué es una sucesión aritmética? Una sucesión lineal aritmética o de primer orden es aquella en la que se cumple que la diferencia de dos términos consecutivos, el de mayor posición menos el de menor posición, es una cantidad constante. Ya miren, es decir, digamos que yo puedo tener una sucesión. También usualmente le llamamos una progresión. Ya, pero una sucesión es, digamos, un conjunto ordenado de elementos. Cada vez que ustedes escuchen la palabra aritmética, está referida a que en realidad los términos se pueden hallar restando siempre una misma cantidad constante. Esto indica lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí el número 4, 7, 10, 13 y le voy a poner unos puntos suspensivos. Y cuando nosotros queremos ver cómo va variando esta sucesión, veo que aquí aumentó 3 unidades. Y aquí 3 y aquí 3. Entonces tiene una razón constante. Por lo tanto, es una sucesión lineal o aritmética, porque tiene una razón constante. Y esa razón constante yo puedo obtenerla cuando al segundo término le resto el primero. Por eso sale así. Pero tú también podrías decir que podrías restar al tercero el segundo. Y te sale lo mismo. O de repente al cuarto término le resto el tercero. Entonces la razón será el resultado de restar a un término justo el anterior. Mira, en general el término enésimo, cuando decimos el término enésimo, es el término de cualquier posición. De repente tú quieres hallar el término veintiavo, el décimo o el término 100. Entonces el término enésimo representa el término de cualquier posición. Dice, el término enésimo de toda sucesión aritmética se calcula así. O sea, esta fórmula representa cualquier término que tú quieras hallar. Mira cómo es. Término enésimo es igual al primero más la razón por n-1. n-1 términos y está multiplicado por la razón. R es la razón aritmética. T1 es el término de posición 1 o primer término que le llamamos. Y n es posición del término, o sea, el número de los elementos que vamos a tener. Todo ello lo vamos a poder resolver mediante los ejercicios de aplicación que vamos a hacer a continuación. Aquí me dice, número 1, en la parte de trabajando en clase, calcule el término que sigue. Y tenemos 2 al 6 al 10. Tú le vas a poner una rayita de esta manera. Entonces vamos a ver cómo va aumentando. Del 2 al 6 aumentó 4 unidades. Del 6 al 10 aumentó 4. De la misma manera del 10 al 14 y del 14 al 18. Como la cantidad constante es 4, entonces ¿qué término sigue? Pues tú sumas 18 más 4 y este resultado es 22. Y esa es la respuesta. Muy fácil, ¿no? Porque solamente hemos visto la razón. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcule el término enésimo de la siguiente sucesión. Bueno, yo podría darme cuenta cómo sería la razón. Del 5 al 13 ha avanzado 8 unidades. Y lo mismo del 13 al 21 y del 21 al 29. Sin embargo, tengo el primer término que es 5. Y me están preguntando el término enésimo, que es como decir la fórmula que hace obtener los términos. No el término que sigue, sino el término enésimo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner la fórmula que explicamos en la parte teórica. Aquí tenemos la fórmula, pero para mayor comodidad la vamos a poner aquí. ¿Ya? Esa es la fórmula del término enésimo. Entonces de ahí vamos a colocar justamente cuál sería ello. El término enésimo se le conoce como Tn. Por lo tanto sería igual, ¿qué dice ahí? Primer término. ¿Cuál es el primer término en nuestra sucesión? El número 5, más la razón.
Y la razón es el número 8, porque va de 8 en 8. ¿Y cuántos términos son? N-1, porque nosotros no conocemos, estamos pidiendo un término enésimo, no un término específico, sino para cualquier término. Entonces el término enésimo está dado por 5 más 8 por n, 8n, menos 8 por 1, 8. Conclusión final, nuestro término enésimo es, voy a colocar el 8n primero, y el 5 menos 8 sale el valor de menos 3. Este es el término enésimo. El término enésimo representa la fórmula que permite hallar todos los términos. Por ejemplo, si tú le pones T1, saldría 8 por 1 menos 3, lo cual es 5. Eso significa que es el primer término. Mira que el cuarto término es 29. Si yo le pongo 4, T4 sería 8 por 4, 32 y menos 3, 29. Ves que coinciden cualquier término que tú puedas encontrar. En esta oportunidad solamente me han pedido el término enésimo, pero en otros ejemplos me van a pedir el término veinteavo, quinceavo, cincuentavo y nosotros aplicaremos algo muy parecido, pero con un término ya específico. Por ahora es el término enésimo. Calcula el término negativo en la siguiente sucesión. A ver, vemos aquí que ha retrocedido 3, menos 3, ¿no? Aquí menos 3, aquí menos 3. Yo podría continuar de menos 3 en menos 3 hasta llegar al primer término negativo. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Es una sucesión muy amplia, ¿no es cierto? Más o menos yo podría hacer al cálculo cuántas veces voy a retroceder para encontrar un término negativo. Entonces, conociendo aquí la formulita, bueno, le he puesto aquí abajo y la voy a poner a esta parte central para que se pueda ver bien. Entonces, el término negativo, ¿cómo lo haría? Si en este momento empiezo del 86 y voy de 3 en 3, aproximadamente de 3 en 3, ¿3 por cuánto? Podría restar esa cantidad para que me dé 0. Por ejemplo, si yo voy de menos 3 en menos 3 por 20 es como si retrocediera a menos 60. Menos 3 por 30 y retrocedo a menos 90. Pero creo que con eso se pasaría porque es una cantidad grande, ¿no? Eso sería menos 3 por 30. Bueno, digamos que yo le voy a poner un término aproximado para que se acerque al 0. Le puedo poner menos 3 por 25, que es 75, ¿no? O 26, que sale 78, ¿no? O el término 81, puede ser el término 27. Es que 27 por menos 3 es 81. Bueno, voy a ponerle así aproximadamente. No es necesario que le saques exacto porque son muchos términos. Le voy a poner el término de posición 30. ¿Ya? El término 30. O habíamos indicado mejor el término 27, ¿no? Yo le voy a poner así. Término 27, por ejemplo. Según la fórmula de la derecha, ¿a qué es igual de término 27? Al primer término. Pero el primer término es el número 86. Y le pongo más la razón. Pero la razón es el número menos 3, que está multiplicado por el número de términos menos 1. Pero como son 27 términos, 27 menos 1, entonces saldría 26. Pero bueno, eso le voy a poner en el siguiente paso. Si pongo el término 27, tendría así, ¿no? 86, y acá tendría menos 3, quitándole paréntesis, por 26. Este resultado está saliendo así. 86, 3 por 26, 3 por 6, 18. Llevo 1. 3 por 2, 6. Y 1, 7. Bueno, miren, me ha salido 16 menos 8 o 8, ¿no? Pero se prestó 1. Entonces 8 directamente, me ha salido 8. Ah, ya, quiere decir que si yo continúo aquí esta secuencia, voy a pasar por el número 8. ¿Y te imaginas si le quitas el número 3? Si le quitas el número 3, entonces te va a salir 8, a ver, acá le voy a poner, menos 3. Entonces, ¿qué te saldría? Te saldría 5, ¿no? Y si tú nuevamente le pones así, menos 3,
¿Cuánto te sale? 5 menos 3, 2. Y si tú le quitas menos 3 una vez más, entonces te va a salir 2 menos 3 menos 1. Y bueno, finalmente yo le puedo colocar lo siguiente. A ver, le pongo otra vez más el menos 3. Entonces me va a salir menos 1 menos 3 menos 4. Pero fíjate que la pregunta es, calcula el segundo término negativo. Yo he tratado de colocar un número muy cercano al 0. Le puse 27, tú podrías haberle puesto 28 o 29. En realidad no era una cantidad exacta, porque tú le encuentras un número aproximado. Pero yo le he continuado retrocediendo de 3 en 3. Y el segundo término negativo justamente es el número menos 4, porque el primero negativo era menos 1. Entonces le voy a poner aquí, la respuesta es el número menos 4. ¿Ya? Entonces le hemos hecho aproximando una cantidad que me permita acercarme bastante al 0. Calcule el término enésimo de la siguiente sucesión. Nuevamente voy a ver cómo va variando. Del 1 al 3 aumento 2. 3 al 5, 2. 5 al 7, 2. La razón es 2. Pero ya dijimos entonces nosotros que en este caso la fórmula de término enésimo la tenemos aquí. A ver, aquí la voy a poner aquí debajito. Entonces ahora voy a hacer el reemplazo. Entonces el término enésimo sería Tn. Es igual al primero, que es el número 1, más la razón, que es 2, y n menos 1. N menos 1, una vez más, término enésimo no te va a salir un número exacto, te va a salir en función de n, el término que tú quieras encontrar. Entonces el término enésimo sería 1 más 2 veces n menos 2. Por fin, entonces el término enésimo saldría así, ¿no? 2n. Y el 1 menos 2 sale menos 1. Esto entonces representa el término enésimo, la fórmula que permite hallar todos los términos que me han mencionado. Con la misma temática anterior, acá me dice calcule el término enésimo de la siguiente sucesión. Bajo los mismos parámetros, yo veo que aquí ha retrocedido menos 3. Menos 3, menos 3. La razón es menos 3. Entonces el término enésimo será el simple reemplazo de ello. Tn. ¿Qué cosa es? El primer término. Este es el número 57. Más la razón, pero la razón es menos 3. ¿No es cierto? Por n menos 1. Entonces ya le puse la razón menos 3, porque es con negativo porque está disminuyendo. Y n menos 1. Por consiguiente, terminaré de encontrar el término enésimo. Es 57 menos 3n más 1, porque menos por menos más. Entonces la respuesta final estaría basada en esto. Primero le voy a poner el valor de la n con su coeficiente negativo, ¿no? Le voy a poner así. Menos 3n, 57 más 1, entonces sale más 58. Entonces, este es el término enésimo, ¿ya? Muy bien, continuamos. Calcula la cantidad de términos en la siguiente sucesión. Una vez más voy a poner esto. Del 5 al 11 avanzó 6. 6 y 6. La razón es 6, ¿no? Por lo tanto, voy a hallar la fórmula del término enésimo. Pero para hallar el término enésimo, entonces yo diré lo siguiente. El término enésimo es, ahí está a la derecha, el primer término, que es el número 5, más la razón, que es 6, por n menos 1. Así. En conclusión, el término enésimo estaría saliendo lo siguiente. 6n, bueno, es más 5 y menos 6. En realidad va a salir menos 1. A ver, pero voy a comprobar si eso es cierto. Por ejemplo, el tercer término es 17. Si le reemplazo por T3, sería 6 por 3, 18 menos 1, 17. Por lo tanto, todo esto está bien. Pero no me está pidiendo eso, sino cuántos términos tiene. Pero fíjate, ¿en qué va a acabar? En el 119. Si el último término o término enésimo es 119, voy a poder saber cuántos términos tenía. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de Tn, que es el último término, entonces yo le voy a poner 119. Así. Y aquí es 6n menos 1. Entonces como ya le puse en la fórmula de recurrencia,
ya sabré cuántos términos debería haber tenido. Entonces, terminando con ello, el 1 pasa sumando. Saldría 120 es igual a 6 veces n. Claro que de este valor ya sabría que n toma el valor de que 120 entre 6 son 20. Entonces la cantidad de términos, aquí le voy a poner como respuesta, son 20 términos. ¿Ya? 20 términos. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Término enésimo y al final hemos igualado al último término que ya lo conocemos, que era 119. Terminamos de despejar y sabríamos que eso se refiere al 20º término. Calcule el 10º término de la siguiente sucesión. Una vez más yo veré cómo va variando. De 2 al 5 aumento 3, 5 al 8 3 y acá 3. Pero me está pidiendo el 10º término. Entonces yo pondré el 10º término que sería así. T10, el 10º término. Mediante el uso de la fórmula, ¿a qué es igual? Al primero, 2. Más la razón, 3. Multiplicado por n menos 1. Pero n que representa cuántos elementos. Aquí me están diciendo el término 10. Entonces sería 10 menos 1. ¿No? Porque n vale 10, que es la posición del elemento. Entonces este 10º término tendría que ser 2. Más 30 y menos 3, ¿no? Que es una de las maneras de poder hallar. Este resultado finalmente, ¿cuánto te sale? Te sale el número 29, ¿no? 29. Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, aquí ha aumentado 3, del menos 7 al menos 4. Aquí aumentó 3 y aquí aumentó 3. Vamos a tomar en cuenta entonces el término enésimo. ¿Y cuál es el término enésimo? El primero, que es el menos 7, más la razón, pero la razón es 3, multiplicado por n menos 1. Si yo resuelvo este término enésimo, me va a salir así. 3n, y me sale el menos 7 y 3 por menos 1, que es menos 3. Me va a salir menos 10, 3n menos 10. Ahora que tengo ese valor, que es la fórmula del término enésimo, justo aquí veo que el último término es el 62. Me pide cuántos términos son. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, entonces en este caso es igualar. Yo diré 3n menos 10 va a ser igual a ¿cuánto era el último término que tuve en la sucesión? Es igual a 62. Entonces 3n es igual a 72. Y de esto entonces ya podemos darnos cuenta que el valor de n es 72 entre 3. Y eso es 24. O sea, quiere decir que tenía 24 ¿qué? Términos. 24 términos. ¿Ya? De esa manera, porque me pide cantidad de términos. De la misma manera, acá podemos tener un ejercicio parecido, pero que va en retroceso. Del 88 al 82, entonces ha retrocedido 6. 6 y 6, ¿no? Entonces, ahora que ha retrocedido 6, queremos saber cuándo será ese término 8. Pero la fórmula del término enésimo ya la tenemos ahí, ¿no? En la parte de la derecha. Y es igual al primer término. ¿Cuánto es el primero? Es el número 88. Más la razón. Pero la razón, ¿cuánto es? Menos 6, ¿no es cierto? Menos 6 por n menos 1. N menos 1. De esa manera. Entonces el término enésimo creo que ya lo tenemos de una forma simple, ¿no? 88 menos 6n más 6. O sea, quiere decir que el término enésimo es menos 6n y 88 más 6 más 94. Así. ¿Ya? Por lo tanto, ahora que tengo el término enésimo, justo veo que me están indicando que termine en menos 8. Entonces yo voy a igualar a menos 8 ese término enésimo y de esa manera voy a poder saber cuántos términos tenía esta sucesión. Menos 6n más 94 y dice que el último término es menos 8. Así. Bueno, entonces lo que podríamos colocar es lo siguiente. Menos 6n
Y el 94 pasa con signo menos y se suma con el 8. Bueno, eso me saldría el número 102, pero negativo, ¿no? Pero ya ahí está, yo voy a decir menos entre menos más y es 102 entre 6, que debe de ser exacto. Entonces voy a simplificar. Sexta y sexta, ¿ya? Sexta de el 10 sale 1, pero me está sobrando 4. 4 con el 2 forma un 42. 42 entre 6, entonces está saliendo 7, ¿no? Así. Entonces de esa manera tenemos justamente un problema parecido al anterior, ¿no? Que al final igualamos el último término para saber cuántos términos contenía. Calcule el término del lugar 13 en la siguiente sucesión. Bueno, a ver qué tengo. Vamos a ver la razón. De menos 2 a 1 avanzado 3. Del 1 al 4, 3. Y del 4 al 7, 3. Entonces vamos a poder aplicar la fórmula del término enésimo que está a la derecha. ¿Qué te dice? Término 1. El término 1 es menos 2. Más la razón. ¿Cuánto es la razón? 3 porque va de 3 en 3. Y n menos 1. Pero acá te dice el término del lugar 13. Entonces tendría que ser 13 menos 1. Porque te dice, ¿no? Término del lugar 13. También entonces aquí yo debo de estar refiriéndome a que yo quiero t de 13. Así, ¿no? Entonces calcule el término del lugar 13. Ese es el que vamos a encontrar. El término del lugar 13 y está saliendo menos 2 más, bueno, y 3 por 13 menos 1, que es el número 12. 12 por 3 es 36. Entonces el término que estamos hablando tendría que ser el número 34, ¿no? Así. Bien, acá tenemos una pregunta muy interesante. En una sucesión lineal, el cuarto término es 16. Te voy a poner ya, T4 es 16. Y el octavo es 24. El octavo es 24. Muy bien. ¿Cuál es el valor del término del lugar 25? Pero bueno, para eso yo voy a encontrar la fórmula. Mira, ahí está justo a la derecha la fórmula. Creo que todas las hemos hecho con la fórmula. Entonces el término cuarto tendría que ser lo siguiente. A ver, término 1, pero el término 1 no lo conozco. Más la razón tampoco la conozco. n-1, pero estamos hablando de 4. Entonces saldría 4 menos 1, 3. Por lo tanto, tendríamos que este valor que es t1 más 3 veces la razón, no le estoy acomodando, es igual al número 16, ¿no? Lo que hemos hecho es hallar el término cuarto, que es el número 16. Para nosotros esto representa como una primera ecuación. Y ahora vamos a colocar lo siguiente. Ya, como hemos visto, el cuarto término, pero teníamos también la distribución del octavo término. Y sería el primer término más la razón, pero es el número de términos menos 1. Ahí está a la derecha, n menos 1. Como es el octavo término, menos 1, entonces le vamos a dar el valor de 7, ¿no? Muy bien. Entonces, terminando con esto, estaríamos diciendo que el T1 más 7 veces R es igual al resultado de ¿cuánto? ¿Cuánto sale esto? 24, ¿no? Era el octavo término. Ahí dice a la izquierda en azul. Entonces, claramente tengo estas dos ecuaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué necesito? Las dos cosas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Un pequeño sistema de ecuaciones. Aquí le voy a poner en la izquierda, ¿ya? Entonces voy a poner el valor del 2. Pero el valor de 2 es así. T1 más 7R. Y es igual a 24. Voy a hacer el término 2. Y le voy a sumar, o en este caso le restaría, ¿ya? Voy a rectificarlo, le voy a restar dejamos la ecuación o el dato primero. Si voy a restar, entonces le voy a poner así, ¿no? Menos T1, menos 3R y menos 16. Por consiguiente, entonces el T1 se va a eliminar. 7R menos 3R es 4R. Y 24 menos 16, pues sale 8, ¿no? Entonces todo está correcto, ¿no?
Bien, ¿cuánto vale el radio? El valor de R, que es la razón. Entonces sale 2. Si la razón es 2, entonces puedo reemplazar en cualquiera de los términos. Por ejemplo, aquí miren, T1 más 7 por la razón, pero la razón es 2, 7 por 2 es 14. Entonces sale igual a 20, ¿no? Con un simple reemplazo, que también pudimos haber hecho en la ecuación número 1. Entonces, el término primero saldría 14 cuando pasa restando el 20. Sale 6. Ahora que he encontrado los valores poco a poco, ¿no? Sin mucha dificultad. ¿Cuál es el valor del término del lugar 25? A ver, voy a colocar aquí. El término 25 es igual al T1 más la razón. Pero bueno, yo sé que son 25. N es 25. 25 menos 1, entonces aquí tendría que ser el número 24, ¿no es cierto? Por consiguiente, le voy a poner así. Término 25, y es el primer término, que ya descubrimos que es 6. Más la razón, también hemos descubierto con los anteriores, la razón es 2. 2 por 24, así. Por lo tanto, el término de posición 25 tendría que ser 6 más 2 por 24, que es el número 48. Entonces el término 25 es 54, ¿no? Porque es 6 más 48. Entonces ahí vemos de que es 54. Muy bien. Por consiguiente, entonces ahora es un problema un poquito más largo, pero interesante para recordar varias cosas, ¿no? Ya sabes que si tú tienes una, digamos, algún ejercicio un poquito incomprensible, le pones pausa y tú lo puedes realizar comprobando paso a paso, ¿ya? Si yo tuviera entonces lo siguiente a continuación, dice calcular el 20º término, pero la palabra 20 significa como lo que nosotros decimos de posición 20, 20º término de la siguiente sucesión. Entonces le vamos a colocar aquí. Y diremos del 42 al 34, entonces son 8. Del 34 al 26 son 8. ¿No? Son 8 que está retrocediendo. Y aquí también son 8. Pero como está disminuyendo, le voy a poner su signo, porque eso es muy importante, ¿no? Me pide el 20º término. El 20º término es el término de posición 20. Es igual al primero. ¿Cuánto es el primero? Pues es 42. Más la razón. Pero la razón es menos 8. Entonces le voy a colocar aquí menos. ¿Ya? Menos 8. Por n menos 1, pero habíamos dicho que eran 20 términos. 20 menos 1. ¿Ya? 20 menos 1. Por consiguiente, el término de posición 20 tendría que ser 42 menos 20 menos 1. ¿Cuánto es? Es 19. 19 por 8, ¿no? A ver, ¿cuánto sale el número 19 por 8? Tendríamos que multiplicar, ¿no? Entonces, esta multiplicación me va a salir 152, ¿no? Porque es 19 por 8. Bien, entonces en tal caso, ahora tendría el término 20 que saldría 42 menos 152. Entonces va a ganar en negativo porque es mayor, ¿no? En tamaño es mayor. 152 menos 42. 2 menos 2 es 0. ¿No? Y 15 menos 4 es 11, ¿no? Entonces repito, tendría, ¿no? 2 menos 2, 0, y tendría 15 menos 4, y ese es 11. Muy bien. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí el término 20º, que significa veinteavo. Bueno, acá tenemos, calcula el segundo término negativo de la siguiente sucesión. Yo le voy a poner las líneas para ver de cuánto en cuánto va variando. 115 menos 111 es 4, ¿no? 115 a 111. Y ahora tenemos 111 a 107. ¿No es cierto? Esto sale 4. Y 103 al 103 también es 4.
O sea, va a ir disminuyendo de 4 en 4. Esa sería la razón, pero me están pidiendo el segundo término, negativo. Entonces yo voy a ir retrocediendo de 4 en 4 hasta que llegue al término negativo. Pero ¿cómo sé? ¿Hay alguna manera de hacer? No hay maneras un poco pesadas. Yo te sugiero que lo que tengas que hacer es colocarle un valor cualquiera, pero un valor que te permita llegar casi a eliminar todos. Bueno, como tú sabes que la razón es 4, habría que retroceder como más de 100. Entonces, si yo digo 4 por 25 términos es 100, ¿no? Pero en este caso, yo aquí pienso que le podríamos poner, por ejemplo, el término 25. Y el término 25 vendría a ser el término 1, 115, más, pero aquí en realidad es menos. Esto olvidé de colocarle para que esté más entendible. En realidad no es que está aumentando 4, está disminuyendo en 4. Entonces le voy a poner menos 4 veces, porque la razón es menos 4. N menos 1, pero sería 25 menos 1. Estos son 24 términos. Entonces quiere decir que el término 25 tendría que ser 115 menos 4 por 24, que es 96. Entonces mira, a ver, quiero descubrir cuál era el término 25. 115 menos 96. 15 menos 6 es 9. ¿No es cierto? Y se ha prestado 1. Es ya no 11, sino 10 menos 9. Entonces sale 1. Entonces el término de posición 25 sale 19. Entonces voy a poner aquí. Hay un término que sale 19. ¿No? ¿Y de quién continuaría? ¿Te acuerdas que de cada uno va disminuyendo en 4? Así, ¿no? Menos 4. Entonces será así, ¿no? 19 menos 4. Bueno, eso es 15, ¿no? ¿No? Eso es porque no te olvides que la razón es menos 4. Lo que estamos poniendo es así, ¿no? Menos 4, menos 4. Y bueno, permítame mover esta partecita. A ver, aquí. Y ahora voy a colocar esto aquí debajo. Entonces ya sabemos que es menos 4. Pero si yo retrocedo de esa manera, entonces yo diré 15 menos 4 es 11. 11 menos 4 es 7. 7 menos 4 es 3. ¿No es cierto? Y 3 menos 4, le voy a colocar solamente como 7 y como 3, ¿no? Así, 7 y 3. Entonces le voy a colocar de esta manera 7, 3. Muy bien, entonces quiere decir que ahora nosotros continuamos con el retroceso, porque cuando llegué aquí, entonces me he dado cuenta que en todos los términos va a seguir disminuyendo en 4, ¿no? Así. Pero si voy disminuyendo en 4, ¿podrías decirme qué número sigue del 3? 3 menos 4 te va a salir menos 1. Y si pones menos 1 menos 4 te va a salir menos 5. Y así vas a continuar con todos los demás términos. Entonces, en conclusión, dice, calcule el segundo término negativo. ¿Cuál es el segundo término negativo? Es el menos 5. Ya, entonces voy a poner aquí, respuesta es menos 5. Y jóvenes, con estos ejemplos yo creo que te van a servir de base para que tú hagas ahora lo que a ti y lo que tú necesites. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente oportunidad.